¿Pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a desarrollar lo que es el material o los insumos que utilizamos para poder hacer una sutura quirúrgica concerniente a todo acto quirúrgico que hacemos en el tópico de cirugía, en sala de operaciones, ¿no? Es muy importante conocer qué material tenemos, qué formas o qué instrumental manejamos para poder desarrollar una sutura, ¿no? Espero que como objetivo logremos esta tarde el desarrollo de este tema, ¿no? Para luego avanzar con práctica. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, como objetivos, entonces vamos a conocer el material que conforma las suturas quirúrgicas, ¿no? Determinar cómo se clasifican y qué componentes tienen estas suturas quirúrgicas. Y por supuesto conocer cuándo se deben usar cada una de ellas, ¿no? Definición. ¿Qué se define como sutura? Sutura se define como el término de coser, ¿no? Sutura coser, ¿no? Si es quirúrgica, obviamente que vamos a utilizar esta sutura de coser en sala de operaciones o en procedimientos muy claros en asepsia y antisepsia, ¿no? Se utilizan para unir tejidos como piel, músculo, ligamento, huesos, intestino, etc. Entonces, sutura, coser, unir tejidos gracias a hilos, grapas o materiales que permitan cerrar o solucionar una herida entre tejidos u órganos gracias o bajo la tutela de la asepsia y o anestesia y con una buena analgesia. Esa es sutura quirúrgica. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes de la sutura quirúrgica? Son tres. Tenemos que conocer los hilos, material de los hilos, el tipo de agujas que usamos para las suturas y los nudos, que va a ser hoy día nuestra práctica de hoy día. Nudos. Hoy día vamos a hacer práctica de nudos y del instrumental quirúrgico menor que hacer un cierre de herida, ¿no? Tres componentes: hilos quirúrgicos, agujas quirúrgicas y nudos quirúrgicos. Luego que tenemos siempre que conocer cuál es lo mejor para un paciente tener una sutura, ¿no? Y se habla que la sutura ideal para tener un paciente debe ser que no produzca alergia, que no produzca tejido anómalo, o sea, cáncer. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí. Entrecorta un poco. No sé si es mi internet, Se pero a cortaba, veces le corta un poco. Ya, ok, muy bien. Por favor, los delegados, si no escuchan, me dan una manito, me mandan un mensaje o me interrumpen, por favor, ¿ya? Voy a estar hablando y no me escuchan, ¿ya? Por favor. Decía entonces que la sutura ideal no debe ser alergénica, debe ser carcinogénica, que no produzca conducción, o sea, que yo al utilizar ese hilo o ese material no produzca conducción de electrones, de electricidad, ¿no? No sea electrolítica, igual manera que produzca división o trastorno en el agua, en las soluciones que hay en los tejidos, que no produzcan capilaridad, ¿no? Que sea económica para el paciente, fácil de usar, maniobrable, ¿no? Y que no genere reacción a cuerpo extraño. Esas son las características de una sutura ideal, ¿no? Una sutura ideal. Los hilos quirúrgicos pueden ser por su origen natural, por ejemplo, la seda, ¿no? Sintéticos, por ejemplo, el nylon, ¿no? Por su origen. Por su comportamiento pueden ser absorbibles o no absorbibles. Absorbibles, por ejemplo, como el catgut, ¿no? No absorbibles, por ejemplo, como el nylon, ¿no? Que no son no absorbibles. Por su estructura, o sea, su estructura de composición del hilo. Puede ser un solo
una sola hebra, monofilamento, o varias hebras que se entrecruzan, multifilamento, ¿no? Suturas absorbibles, suturas absorbibles. Son aquellas suturas que ingresan o se utilizan en los tejidos o órganos del individuo, del paciente, y que gracias a enzimas o hidrólisis, ¿no? Producto del agua con la reacción de la sutura, hacen que en un tiempo prolongado se desaparezcan, son absorbibles, ¿no? Ejemplo, tenemos de origen natural o orgánico, como el catgut, ¿no? Y sintético, por ejemplo, el más llamativo es la poliglantina, ¿cómo se llama? El polidiaxona o el ácido poliglicólico, ¿no? Son suturas absorbibles de origen natural o de origen sintético. Las suturas no absorbibles, aquí por supuesto no se absorben, no se van a quedar de por vida. Tenemos de origen animal como la seda, de origen vegetal como el hilo, tenemos de origen mineral como el acero, alambres, ¿no? O Doctor, se sintético. reporta su audio. Ok, gracias. Repito entonces. Se utiliza también material mineral como el alambre de acero, por ejemplo, para servicio de traumatología en huesos, ligamentos. Sintéticos como el nylon, ¿no? Que el nylon es como ese hilo plástico que utilizamos para pescar, ¿no? Tiene contenido de poliéster, ¿no? Entonces, las suturas de origen naturales, ya hemos dicho, tienen contenido. ¿Por qué son naturales? Porque tienen contenido de colágeno natural, ¿no? Procesados, los hilos de colágeno, tienen una fuerza de tensión y absorción sin reacciones adversas, ¿no? Mayormente están en el intestino de oveja, el intestino de ganado ovino también, o vacuno, ¿no? Que permite que se haga estas hebras y permiten ser usadas como suturas en calidad de monofilamentos, ¿no? Ejemplos, tenemos el catgut simple, les decía, de origen animal, absorción rápida, se completa su absorción a los 70 días, se utiliza este catgut simple para suturar vasos sanguíneos, tejidos subcutáneos, ahí está su sobrecito. El catgut crómico o catgut cromado es lo mismo que el catgut simple, sino que tiene un baño, una película en estas tiras de colágeno, gracias a sales de cromo, por eso cromado o cromático, que permite que tenga más prolongación de la absorción, pero al final se va a absorber con una absorción más prolongada de 90 días, ¿no? En comparación al simple. Se utiliza más que todo en tejidos como fascias, músculo, el útero, ¿no? El ácido poliglicólico también es una fibra multifilamenta, trenzada, como lo ven en ese dibujito, trenzada, cubierta de ácido poliglicólico y revestido de proteínas como la laurina y la lisina, lo cual permiten que este ácido poliglicólico se deshilache muy fácilmente, o sea, es bien resistente, ¿no? Se reabsorbe, dicen, a los 56 a 75 días, ¿no? Es muy consistente, muy manejable, muy utilizable para las cirugías abdominales, en la que operamos intestino, hígado, recto, ¿no? Muy utilizable para esto. Ahí está el ácido poliglicólico. También se utilizan para oftalmología, ¿no? Para el uso de las cataratas, conjuntiva, especialmente en urología, cirugía pediátrica, en ginecología, como les decía, y en cirugía plástica, ¿no? Muy resistente a la tensión, tiene
un sostenimiento garantizado en el periodo de cicatrización de los tejidos, suave cuando se pasa por los tejidos, y muy fácil de manipular, de manejar este hilo, y es excelente para asegurar los nudos, para que no se suelten. ¿No? Que es casi similar al anterior, por el llamado Vicryl, ¿no? Lo usamos mucho. También tiene, es un multifilamento, también tiene, ¿no? Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola, ¿todo Doctor, bien? excelente, corta. Doctor, se perdió hace rato un poco. Ya, ok, muy bien. Vuelve entre momentos y se va. Por eso me doy cuenta. Ya, ok. Entonces, no son bien digeridos en la actividad enzimática, pierde una fuerza tensión del 65% cuando se reabsorben, y a los 21 días ya hay una absorción completa ya cuando pasa de los 70 días, ¿no? Otra sutura llamada poliglactina rápida, que por la descubierta. Doctor, disculpe, excelente, corta. Se entiende nada, doctor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Mejor? Recién, doctor, escucho. Mejor, doctor. Ok, gracias. La internet está que nos hace la jugada. Decía entonces, la poliglactina rápida es una sutura que tiene una pérdida rápida de la resistencia a la tensión, tiene un baño de un polímero de bajo peso molecular que le permite que se resuelva más rápidamente. El polidioxanón, ¿no? Que es una sutura de una sola fibra, sintética, absorbible, ¿no? Con características muy propias de esta sutura, evita que sea alergénica, antigénica, ¿no? Es fácil para hacer los nudos, es bien segura, y que tiene una absorción muy adecuada en concerniente a lo que es su absorción. Puede resistir hasta 210 días de resistencia. Lógico está que a los 56 días ya comienza a absorberse, ¿no? Pero tiene una resistencia de 210 días, ¿no? La seda, un hilo natural producido por la larva del gusano, multifilamento, trenzado, no absorbible, ¿no? Que permite utilizar en algunas estructuras para poder tener una buena presentación de la sutura, pero lo malo de esta sutura es que produce en un porcentaje bajo producción de cierta reacción alérgica, ¿no? Entonces hay que saberlo manejar, este hilo de la seda, y mayormente se utiliza en oftalmología, en cataratas, en cirugía plástica, en la cirugía pediátrica, en niños, en odontología también, en la cavidad oral, y lo que usamos nosotros para la cavidad intestinal, que es la cirugía abdominal. El nylon es un hilo monofilamento, sintético, no absorbible, es de color azul, muy utilizado en las cirugías, en este servicio es muy utilizado, tiene una resistencia interesante al jalar, ajusta bien el nudo y es fácil de pasar por los tejidos, ¿no? Se utiliza en la microcirugía vascular, ¿no? También en la oftalmología, en la sutura de nervios, de fascias, y también en la cirugía abdominal. El polipropileno es otra sutura, monofilamento más grueso, por decirlo así, más resistente, ¿no? Es flexible,
¿cómo se llama? Muy utilizado también en las cirugías que hemos mencionado, oftalmología, urología, pero lo importante de este monofilamento azul es que rápidamente es extremadamente tolerable, es bien manejable. El alambre de acero inoxidable es un alambre, por supuesto, muy utilizado en estructuras de mucha resistencia como articulaciones, como el tejido óseo, ¿no? Muy utilizado en lo que es en el servicio de traumatología para cruzar o utilizar tendones, fascias, y también en cardiovascular como para poder cerrar al abrir el esternón, ¿no? Se utiliza este tipo de alambre que es un acero inoxidable. Entonces, ya hemos hablado uno de los componentes de las suturas quirúrgicas, que son los hilos. Ahora vamos a hablar de las agujas quirúrgicas. Las agujas quirúrgicas tienen una forma curva, ¿no? Que puede ser bien cerrada o que puede ser semicerrada, ¿no? Tienen la forma de la esfera, tiene una punta, tiene un cuerpo y una base, ¿no? Que es lo que vamos ahorita a ver, ¿no? Por su forma, las agujas pueden ser rectas, rectilíneas, pueden ser curvas, como le decía, o pueden ser algunas especiales que vamos a hablar. Entonces, si su cuerpo es redondo de la aguja, entonces va a ser una punta cónica, o puede ser una punta roma redonda, o puede ser una punta aguda, ¿no? De acuerdo al uso de lo que vamos a tener que usar. Si las agujas son de cuerpo cortante, o sea, el cuerpo de la aguja sirve para cortar, puede ser de punta diamante o tetragonal, una punta muy finuda. La punta puede ser cortante o cortante reversa, que es una punta que se utiliza mayormente en oftalmología para poder tener una buena resistencia a la hora de pase de estas agujas. Las agujas cortantes, miren cómo está su punta, es de la forma espatulada o curvada, ¿no? También muy utilizada para suturas en córnea, escleras. Pero también tenemos algunas agujas que se vienen a servir como para cerrar las soluciones continuadas, que son las grapas laparoscópicas, ¿no? Las grapas se utilizan en la laparoscopía mayormente o en piel para poder cerrar tejidos que tienen solución, ¿no? Entonces nos permiten mayor rápido o nos permiten reducir el tiempo de la cirugía y la anestesia, evitan que hagamos más traumatismo, manipulación de tejidos, son fáciles de utilizar y tienen poca reacción tisular. Estos son los tipos, hay de color color azul, amarillo, verde, de acuerdo el tamaño, y miren la forma como van haciendo su presentación. Por ejemplo, acá hay una anastomosis, ¿no? Con este tipo de grapas, ¿no? Se hace una perforación en las cavidades que van a entrar a participar, se juntan las asas y se engrampan y se unen y se hace la anastomosis. Igualmente, cuando se va a sacar tumoraciones rectosimoideas, se saca el tumor y los muñones se juntan gracias a este tipo de procedimientos que son las suturas mecánicas llamadas grapas, ¿no? Grapas. Y por último, los nudos quirúrgicos, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es un nudo quirúrgico? El nudo quirúrgico es el entrelazado o lazada de los cabos de un hilo para que no impedir que se suelte, ¿no? Ese es un nudo quirúrgico. Conformado de 3 seminudos. Un nudo ceñidor, un segundo seminudo fijador y un tercer seminudo de seguridad. Ese es un nudo quirúrgico. Si tiene uno de los dos, no es un nudo quirúrgico. Tiene que estar los 3 nudos para decir que es un nudo quirúrgico.
Acá hay tipos de nudos, ¿no? Unos tipos de nudos que tenemos que conocer. El nudo del cirujano, que es un nudo muy, muy conocido, ¿no? Miren cómo es el nudo de un cirujano. El nudo cuadrado es cuando hiciste solamente 2 seminudos, ¿no? El nudo cuadrado, y son del mismo sentido. O sea, cuando se van haciendo los nudos, se hace el nudo, el nudo fijador, el ceñidor, luego viene el seminudo fijador, y luego viene el seminudo de seguridad. Son 3 seminudos que se acoplan. Ese es un nudo quirúrgico. Pero cuando solamente hay 2, es un nudo cuadrado, y si hay 1, es un nudo simple, ¿no? También hay otro tipo de nudos que pueden ayudar para poder ver, ¿no? Este es el nudo cuadrado, solamente hay 2 seminudos, el seminudo ceñidor y el seminudo de fijación. No hay el seminudo de seguridad, que eso se transformaría en nudo quirúrgico. ¿Ha entrado Rojas recién? Rojas. Bueno, seguimos. Nudo deslizante, ¿no? El nudo deslizante es un nudo que se ajusta con las puntas cortadas, con un tercer seminudo de seguridad, tiene un seminudo, también un seminudo de ceñidor, tiene un nudo de fijación y tiene un nudo de... O sea, tiene los 3 componentes del deslizante. Lo bueno es que al ajustarse con las puntas, permite que corra el nudo de seguridad para que pueda hacer su nudo adecuadamente. El nudo de cirujano, vuelvo a repetir, es el primer seminudo, se realiza con los 2 cruzamientos sucesivos, siendo el segundo seminudo, que es el que le acopla, y puede tener, o puede ser común, o no solamente de acuerdo a la maniobra del cirujano. Esto es lo que vamos a hacer nosotros hoy en la práctica, y ustedes en su grupo de práctica, cómo hacemos el nudo con una mano, cómo hacemos nudo con 2 manos, ¿no? Cómo hacemos un nudo instrumental, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Cuando hacemos un nudo con las 2 manos, usamos las 2 manos, obviamente. El que es zurdo utiliza la zurda, el que es diestro usa la parte diestra, ¿no? Hacemos 2 cabos, uno rojo y un azul. En ese caso les he dicho que saquen sus pasadores de sus zapatos de un color y de 2 colores para que puedan identificar y hacer los nudos, ¿no? Entonces pasamos un cabo rojo de un lado por encima del cabo azul, luego con el dedo índice de la mano izquierda levantamos el cabo rojo y formamos un ángulo que permita, el número de 4, que permita pasar el hilo. Luego cruzamos el cabo azul por el cabo rojo, formando un lazo entre sí y el índice de la mano derecha. De acuerdo a cómo seguimos eso, unimos el índice y el pulgar de la mano izquierda, y en ese sentido pinzamos el extremo al cabo azul con ambos dedos, ¿no? Pasamos el cabo azul a través del lazo hacia abajo, sujetamos el extremo azul, obviamente, con el dedo índice y el pulgar de la mano derecha, y luego tenemos que los cabos forzarlo a la primera lazada. Lazado con el dedo pulgar. Este es el de con una sola mano, ¿no? Igualito, partimos de la posición anterior haciendo el cruce del nudo, luego pasamos el pulgar izquierdo debajo del cabo rojo, hacemos un ángulo de 4 grados, luego cruzamos el cabo azul por encima del rojo formando el lazo, y luego terminamos haciendo una unión entre índice y pulgar de la mano izquierda. Pasamos a través del lazo y pinzamos el cabo azul, luego hacemos que el cabo azul en dirección opuesta lo sujetamos con el dedo índice y pulgar de la mano derecha, lo cruzamos y hacemos que deslizar el nudo con ambas manos, siempre la derecha por debajo, quedando el nudo plano. Y el nudo de cirujano, que es lo que vamos también a hacer como nudo cirujano, lo mismo que hemos estado hablando en los procesos anteriores, pasamos los dedos índice con el pulgar de la mano derecha por debajo del lazo para pinzar el nuevo cabo,
y luego hacemos que el lazo hacia abajo, quedando un nudo detrás de los cabos, que mantendrá fijo la tensión. Este es con una mano, ¿ya? Lo vamos a hacer en la práctica, por favor. También lo mismo, lo vamos a hacer en la práctica. El nudo instrumental. El nudo instrumental es un nudo que lo hacemos con el porta. Miren cómo la mano izquierda, la mano diestra, si es el pues diestro, perdón, coloca el porta por encima del cabo azul y el otro cabo lo deja suelto. Rodea el porta de la aguja con el cabo azul, lo hace como una vuelta, puede hacer 2 vueltas también, ¿no? Y luego trata de ir hacia el cabo extremo que dejó libre para poder jalarlo y pasarlo por encima y cruzarlo formando el cabo, el nudo, ¿no? El nudo es un nudo muy simple. También el nudo instrumental con el porta hacia abajo, igualito como hicimos con el porta hacia arriba. Hola, hola, creo que empezó. Así como hicimos con el porta hacia encima, el cabo para hacer la contra. Nudo corredizo es un nudo que se emplea para anudar tensión, a realizar una ejecución de lazada de dedo, el dedo medio, sin cruzarlo previamente en ambos cabos, y luego mantenemos el cabo rojo para luego bajar el nudo, y esta posición hará que haga la lazada entre el dedo medio y el nudo que va en el índice de la mano izquierda. Ok, preguntas. Creo que es uno. ¿Preguntas? Doctor, ¿con qué tipo de sutura dijo que se hacía para el intestino, que se suturaba para el intestino? Hay varios tipos de suturas, mayormente se utilizan, lo ideal, suturas absorbibles en el intestino, fáciles de manejar y que puedan ser, no produzcan estenosis en el intestino. Mayormente ejemplo son las suturas como la poliglactina o el Vicryl, ¿no? Que son suturas que permiten hacer de que se absorban rápido en el tejido y no produzcan estenosis, ¿no? Siempre y cuando también la técnica operatoria, ¿no? Esa es una de las que podemos utilizar, ¿no? Muy bien, seguimos con la segunda parte. Entonces ya hemos hablado de los hilos quirúrgicos, la aguja quirúrgica y los nudos quirúrgicos. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de suturas quirúrgicas concerniente. ¿Qué objetivo vamos a hacer? Vamos a hacer qué puntos, ¿no? Ahora ya vamos a ver qué puntos quirúrgicos nos van a permitir que unamos estos tejidos que están rotos, ¿cómo se llama? Abiertos, por decirlo así, y cada punto tiene una técnica en la cual también vamos a hacer las prácticas que vienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos puntos discontinuos, puntos continuos. En este caso vamos a hablar puntos discontinuos. ¿Por qué es puntos discontinuos? Porque son puntos separados, ¿no? Son puntos independientes, uno seguido del otro. Un punto, termina un punto, sigue el otro punto, termina el punto, sigue otro punto y así. Son puntos independientes. Van homogéneamente, uniformemente durante toda la sutura que se va a trabajar. Son fáciles de distribuir la tensión, favorecen el drenaje de herida si la herida está infectada o hay un problema, nos permite hacer ese procedimiento. Y son fáciles de retirar y son las más empleadas, ¿no? De estos puntos discontinuos tenemos el punto simple, que es el punto madre de todos los puntos que vamos a hablar en la práctica, ¿no? En la práctica que viene, me adelanto, van a conseguirse
un pedazo de especie que puede ser una pata de cerdito, un pedazo de pollo, ¿no? Si no tienen para eso, pueden utilizar hasta una esponja, hay material maqueta para suturas también, y lo importante es usar los hilos que van a tratar de usarlo, ¿no? Yo tengo algunos, ojalá con los delegados podamos alcanzarle algunos hilos para que puedan practicar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de puntos discontinuos hay? Punto simple enterrado o invertido, que es el punto utilizado para mucosas. Hay el punto colchonero vertical, el punto colchonero horizontal y el punto, ¿cómo se llama? Colchonero semi-enterrado. El punto simple es el más utilizado, es la madre de todos los puntos, es rápido, sencillo, ¿no? Y mayormente se utiliza material no reabsorbible, ¿no? Vamos a ver la técnica con el video o con las imágenes. Miren cómo ingresa la aguja con 90 grados. Siempre el porta, que es uno de los materiales que vamos a ver, se coge del tercio medio o tercio distal de la aguja, se ingresa en forma de 90 grados, con una pinza se agarra el borde del tejido, se ingresa en un borde y se termina en el otro borde, ¿no? Luego que se entrecruza todo, se pasa todo el hilo, ¿no? Como ven en el dibujo, y luego tratan de verlo de esta forma, como traspasó de un borde a otro borde, y luego se hace el nudo quirúrgico que ya hemos visto en la clase pasada. Puede ser el nudo instrumental o el nudo quirúrgico en una mano o con dos manos. En este caso ha hecho nudo instrumental. Miren cómo envuelve el porta, la sutura, y luego coge el cabo para poder jalar y hacer su nudo instrumental, ¿no? Miren cómo queda el nudo simple. El nudo colchonero es un nudo también muy utilizado, es muy importante porque es un nudo que permite una buena eversión de los bordes de las suturas, es muy hemostático y también se utilizan técnicas material no reabsorbible, ¿no? Ahí miren cómo ingresa de nuevo, miren cómo coja el porta, la aguja en el tercio distal o tercio medio, ingresa con 90 grados, la pinza coge el borde, ingresa por un lado, se vuelve a ingresar con el lado opuesto, ¿no? ¿No? Y a la hora que ingresa todo el lado opuesto, se ven cómo toda la lazada pasa. Y luego que hacen toda esa sarga, vuelve a reingresar por el borde que salió y sale por el borde donde ingresó. Eso se le llama el de ida de lejos, lejos, cerca, cerca. Ingresa por un borde lejos, sale por el borde opuesto lejos, ingresa de nuevo por el borde que ingresó en el momento reciente, cerca, y luego termina en el borde contralateral, forma de cerca, ¿no? Miren cómo queda, miren cómo va a quedar, parece como si fuera una U vertical, ¿no? Y se hace su nudo instrumental. Ok. Ahora miren el colchonero vertical, cómo va quedando con el nudo instrumental, ¿no? Y eso es lo que queda. Este es un nudo discontinuo tipo colchonero, ¿no? El colchonero horizontal se diferencia del otro porque también, ¿cómo se llama? Es importante, pero más importante porque permite buena tensión, evita dehiscencia de las suturas, proporciona también una buena eversión de los bordes y es muy estético, más que el colchonero vertical, ¿no? Y se utiliza también material reabsorbible. Vamos a ver los dibujitos para que lo vean mejor. Ingresan con 90 grados, pasan un borde, pasa el segundo borde, ¿no? Miren cómo pasa todo el trayecto del material. Luego, ya no se va cerca, sino se va paralelo. O sea, es como si fuera una U horizontal. El otro era una U vertical. Ahora va a ser una U
horizontal, se va paralelo, o sea, se dirige un poco más allá, 1 centímetro, ingresa y sale también, ¿no? Miren cómo entra y sale y forma una U horizontal, ¿no? Y se hace su nudo quirúrgico, ¿no? Miren cómo queda, se hace su nudo quirúrgico. Este es el colchonero horizontal. El colchonero horizontal semienterrado es más que todo, es un colchonero que permite colgajos, es un colchonero que interesante es para heridas asimétricas. A veces hay heridas que no son muy lineales, son medias irregulares, ¿no? Son en colgajo. Utiliza mayormente 3 puntos de referencia o 3 puntos como esta imagen, ¿no? Miren cómo es la herida, ¿no? Parece una V, ¿no? Entonces tenemos que suturar este tejido, ¿no? ¿Cómo se hace? Se agarra de un lado, igualito como hicieron en los anteriores, se agarra de un lado, en piel, sales en el borde, y luego te diriges hacia el cabo, o al lado, que está más, por decir, desprendido, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Primero penetras por la parte inferior, como si fuera un subcutáneo, ¿no? Ingresas y vuelves a salir por el otro borde, del otro lado, donde está más fijo, y queda enterrado. Este es el famoso colchonero horizontal semienterrado. Y queda como una U. Miren cómo el ángulo entra como una U, ¿no? También se hace su nudo quirúrgico, en este caso un nudo instrumental quirúrgico, ¿no? El punto simple con nudo vertido mayormente se utiliza para espacios que no se van a ver, o sea, espacios que están muy amplios en estructuras como tejido subcutáneo. También se puede utilizar, por ejemplo, para la lengua, ¿no? Los nudos no quedan por encima, sino quedan enterrados en la herida. Es muy utilizados en esta forma. En este caso, el ingreso de la aguja no es por fuera, como en los anteriores, ¿no? Se ingresaba por fuera a 90 grados. Ahora se ingresa por dentro, o sea, se entra de adentro hacia afuera y sale la aguja, y de igual manera vuelve a entrar por el otro borde, ¿no? Y mira cómo va quedando, parece como si fuera hacia adentro el nudo, y se hace el nudo y el nudo queda ingresado hacia adentro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este punto con los puntos que hemos visto? Es que en puntos anteriores, la aguja entra por la piel, por el exterior, y en el punto enterrado entra más bien por el subdérmico interior y sale al exterior. Miren cómo va quedando. Entonces, así como hay suturas discontinuas, hay suturas continuas. Y las suturas continuas son aquellas suturas que van a continuar, no van a ser independientes como las anteriores. Son suturas que van a seguir un patrón continuado, ¿no? Lo único de malo de estas suturas continuas es que no van a permitir un buen drenaje de la herida. Se están utilizando muy poco ya, pero todavía se utilizan, por ejemplo, para cerrar útero, ¿no? Cuando hay una infección, por ejemplo, una herida infectada, se debe usar suturas discontinuas, más que continuas, ¿no? Por eso mismo. Aunque tienen buen resultado estético, pero no ayuda mucho para cuando hay infección. Por ejemplo, tenemos el punto continuo simple, el punto continuo cruzado o bloqueado, y el punto subintradérmico o subdérmico, muy conocido estéticamente, ¿no? Miren cómo empieza este punto simple. Igualito como empezamos con el punto simple aislado, ¿no? Se hace un punto, se va ingresando en un cabo, en un lado de la herida, se termina en el otro lado de la herida, se vuelve a ingresar al otro lado de la herida, y así se va entrando y saliendo, evitando el corte o la discontinuidad del hilo. Eso se llama punto continuo simple, ¿no? Continuo simple. Y se hace su nudo quirúrgico o nudo instrumental. El nudo bloqueante o el nudo cruzado es lo mismo que el anterior. Lo malo es que cuando vamos a hacer el siguiente punto, lo tenemos que entrecruzar
para bloquear el punto y ingresamos por un lado, salimos por el otro lado, lo volvemos a cruzar y vamos haciendo ese mismo secuencia para que evitar, es un buen nudo de hemostasia y es más utilizado cuando hay histerectomías en el útero. El punto continuo intradérmico o subdérmico es un punto donde no se ingresa por la parte externa, sino se ingresa por la parte interna. O sea, mejor dicho, el nudo se avanza de extremo a extremo en forma intradérmica, subdérmica, y se va juntando los bordes y los nudos se quedan al exterior, como están viendo en el momento de la gráfica que lo estamos visualizando en este momento. Muy bien, chicos, preguntas. Preguntas.